Las 11:28, ¿alguna vez se han preguntado qué dirán de nosotros y de nosotras, bueno, de nuestra sociedad? Aquellas personas que dentro de 150 años investiguen en la historia, porque seguro que las habrá. ¿Qué pensarán, por ejemplo, los investigadores, las investigadoras cuando escuchen este programa? En fin, si es que aún sobreviven las grabaciones, que imaginamos que sí, porque van a estar todas en WOW, nuestra plataforma de audio seguro. Pero bueno, la respuesta no la sabemos, porque a día de hoy es prácticamente imposible responder a estas preguntas. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estará la tecnología? En fin, todo lo que habrá evolucionado la sociedad dentro de 150 años y, bueno, a saber cómo estará el mundo. Pero nosotros hoy sí que podemos hacer eso hacia atrás, es decir, no 150 años hacia adelante, sino como les decía hace un rato, pues echando la vista atrás. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer con ayuda de Ismael García, es meternos de lleno en lo que se escribía, ¿no? En lo que se contaba, en lo que se narraba, en los periódicos de hace 150 años. Vamos a ver cómo era la Vitoria de aquellos tiempos, que ya sabemos muchas cosas porque Ismael ya nos ha contado unas cuantas, pero vamos a ver cómo se contaban entonces. ¿Qué tal, Ismael? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo vamos a hacer ese viaje? Pues he elegido una ventana así especial y esa Venga. ventana va a ser un periódico en particular que se estuvo editando entre los años, un periódico vitoriano, obviamente, que se estuvo editando entre los años 1878 y 1898. Y que, bueno, por circunstancias de mis investigaciones, cada X tiempo vuelvo sobre este periódico a revisar cosas. Y el otro día dije, tenemos que dedicar unos cuantos programas porque es que esto está lleno de unos cuantos, o sea, unos que cuantos. 10 años de, ya vas a ver, de es que editaje ha dado, sí, ha dado cosas. da mucho y lleno de curiosidades y cosas interesantes, porque además estamos en una época, 150 años es una época suficientemente distante, pero suficientemente cercana como para que aquella gente comparta cosas con nosotros que aún reconocemos, pero al mismo tiempo nos pueden resultar llamativas por distintas, y porque Vitoria en aquella época era muy pequeña con respecto a lo que era actualmente. Piensa una ciudad de entre 15.000 y 20.000 habitantes. Un pueblo. ¿No? Entonces, claro, aquello literalmente, además, esta cabecera de la que vamos a hablar, pues nos da precisamente esa idea de que esto era bastante un pueblo. ¿Cómo se llamaba ese periódico? El Anunciador Vitoriano. Bueno, ya de hace mucho, ¿no? Pues ya El Anunciador Vitoriano. Cosas. Bueno, vamos a empezar hoy y si nos da tiempo daremos algunas de las primeras noticias y de las primeras curiosidades, pero vamos a hacer, digamos, una primera ficha técnica de este periódico un poco para que la gente que nos escucha se imagine un poco cómo era este periódico, porque los periódicos de aquella época eran un poco distintos de los actuales. Verás, para empezar, la redacción de este periódico estaba en la calle Dato. Claro, en aquella época la calle Dato, recién estrenada, que además no era la calle Dato, era la calle de la Estación. La calle de la Estación, efectivamente. En la calle de la Estación, pues ahí estaba todo lo más moderno. Y entre las cosas más modernas de aquella época estaban todos estos periódicos, estas cabeceras, de las cuales el Anunciador Vitoriano era una de, no voy a decir de muchas, pero había otras, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, el Gorbea, que también era bastante conocido en aquella época. Este periódico se fundó en el año 1878, como hemos comentado, y duró 20 añitos. 20 años, hasta el 98. Eso es, que le dio tiempo para comentar un montón de cosas de nuestra historia. Es interesante comentar una primera diferencia. Estos periódicos estamos empezando con la prensa prácticamente en Vitoria. No es que sean exactamente los principios, pero bueno, no era diaria. Esto para empezar, no era diaria. Se publicaba 2 días a la semana al principio y luego se fue aumentando, digamos, la periodicidad. 2 días a la semana, ¿siempre los mismos o iba un poco en función? Siempre los mismos. Empezaba, si no recuerdo mal, eran los miércoles y los sábados y luego fueron aumentando, ¿no?, la frecuencia en base a que fueron viendo que tenían éxito y la gente los compraba. Tenía una tirada el Anunciador Vitoriano de 600 ejemplares. O sea que eso ya nos da una idea de la dimensión. Muchos de los cuales, por cierto, iban fuera de Vitoria, ya veremos por qué razón. El fundador del periódico fue Domingo Sar, pero quizás un nombre que nos suene un poco más, era uno de sus redactores y llegó a ser incluso el director del periódico, es el de Odón de Apraiz. Odón Apraiz fue uno de sus directores y redactores, junto con Julián de Arbulo, Eduardo Velasco, que cuando tú lees estos periódicos te das cuenta de que estaban ellos tres, entre los tres,
juntos en una mesa y contaban las cosas, iban redactando y hablándote prácticamente de tú. Un tono completamente distinto al de la prensa actual, muy, muy como si fuese, pues eso, muy ambiente de pueblo. Pero es que las poblaciones en aquella época eran muy, muy pequeñas, ¿no? Era un periódico que se decía a sí mismo independiente, pero que de la lectura del propio periódico se deducía que tenía una orientación más bien, pues vamos a decir, católica, liberal fuerista, muy católica. Bueno, pues fíjate, como era la ciudad entonces. A ver, ¿no? claro, era un poco el reflejo de lo que era la ciudad, obviamente. Y fíjate el subtítulo de la cabecera, que no apareció desde la primera edición, pero creo que explica bastante bien, dice: defensor de los intereses morales y materiales del país vascongado. Bueno, sobre todo morales, ¿no? Morales. En cuanto al aspecto que tendría este periódico, para que la gente se imagine, oye, yo cuando iban al kiosco, ¿qué es lo que encontraban? Bueno, era un periódico muy espartano. Era una única hoja, una especie de sábana como plegado en 4 y que al final se contaban 4 páginas. Tenía literalmente 4 páginas. Y su origen, como el propio nombre indica, anunciador vitoriano, su esencia fue la de publicar anuncios. O sea, ellos anuncios de compra, de venta, de un montón de productos. Ajá. Que por eso te digo que le vamos a dedicar varios capítulos, sí. Porque solo el capítulo de los anuncios nos da una idea muy de la geografía de los negocios, de la topografía de los distintos negocios en la Vitoria de aquella época, que se vendía, qué compraba la gente. Y luego había anuncios de muchos tipos, anuncios desde profesores que se ofrecían a dar clases particulares hasta, yo qué sé, mujeres para, ¿cómo se llamaban estas? Que daban de amamantar a los niños recién nacidos, estas que sí. Cuidaban los hijos ajenos, vamos a decir, ¿no? Pues también se anunciaban en las páginas. Y luego también es una particularidad de diferencia con los periódicos actuales, que entonces no tenía fotografías, ni siquiera dibujos, porque los eran caros y no existía la tecnología para imprimir este tipo de material, el material fotográfico. Fíjate que el anunciador vitoriano, la primera vez que publicó una foto fue un 5 de agosto del año 1896, 2 añitos antes de echar el cierre, por así decir, que publicó una foto de la Virgen Blanca por el hecho de las fiestas de la Virgen Blanca. Y fue una cosa como muy llamativa, no solo del periódico, sino en todo en Vitoria, porque fue un hito, un periódico con fotografías. Buah, estamos a la última en Vitoria. Luego, ¿cómo estaban organizadas estas 4 páginas? Estas páginas, un poco el retrato robot del periódico. La primera página, normalmente había 2 opciones. O si no había un editorial donde una persona daba un artículo de opinión, casi siempre bajo un seudónimo. Es curioso, entonces los seudónimos se usaban muchísimo. Parecía que no gustaba identificarse con... No, es que así te evitas que te miren mal. Sí, lo que has escrito no gusta. Pero ¿tú crees que en una Vitoria con esas dimensiones nadie va a saber quién está detrás de ese seudónimo? A día de hoy casi nos conocemos todos y todas. Eso. Imagínate entonces. Por eso, no sé, pero usaban los seudónimos. Y si no era un editorial lo que se publicaba en esta primera página, lo que se hacía es se hacía un resumen del último acta de reunión del ayuntamiento, de las últimas cosas que se había discutido en el pleno del ayuntamiento. La segunda página para mí era la más interesante y es la que vamos a tirar de ella, pero increíble, que son las noticias locales obtenidas directamente por estos 3-4 periodistas que libreta en mano y con el bolígrafo, lo que utilizasen en aquella época, pues casi se recorrían las calles, los sitios importantes, e iban tomando nota hasta de los rumores, de muchos rumores. Los rumores es que son divertidísimos. Bueno, a mí la verdad es que todo esto me divierte mucho, porque tú lo lees y tiene hasta un punto de vista cómico, visto desde nuestra perspectiva. Pero ya vamos a ver que se hablan de cosas bastante serias y que en aquella época, pues lo que igual nos parece cómico y nos dibuja una sonrisa en la cara, pues cuidado, que son cosas serias. En la tercera página, noticias regionales y noticias estatales e internacionales. Internacionales y todo. Internacionales y todo. Y fíjate, es muy curioso ver cómo funcionaba, esto lo deduces un poco después de leer muchas veces, cómo funcionaba, cómo se informaban estos redactores locales de las noticias internacionales. Llamaban, el teléfono por entonces tampoco prácticamente se usaba. Pues a ver, esto funcionaba de una forma muy curiosa, es decir, todas estas cabeceras tenían contacto directo con otras cabeceras con las cuales
cuales intercambiaban sus números. Es decir, cuando yo publico un número, no solo lo distribuyo entre las personas que lo compran en Vitoria, sino que mando una copia al periódico no sé cuál de Bilbao, al periódico no sé cuál de Logroño, al periódico no sé cuál de Madrid, periódicos con los cuales estaban hermanados. Entonces, allí había una persona, estos redactores, los de Vitoria, lo que hacían eran los que les devolvían, los que desde Madrid le mandaban una copia, los que de Bilbao les mandaban una copia, etcétera, etcétera, ellos se leían todas las noticias de lo que había pasado en Bilbao, todas las noticias de lo que decía ese periódico sobre Madrid, sobre Logroño, sobre lo que lo tocase, y aquello que a ellos les parecía interesante hacerse eco, lo plasmaban en su propia cabecera, ¿no? De tal forma que era muy importante esta especie de protocolo del intercambio de los números. Yo te mando un número de mi periódico, pero tú me mandas a tu vez el tuyo. Fíjate. Y entonces hacían una especie de bloque nacional, ¿no? Sí, exactamente. Tenían esos pequeños bloques que, por cierto, es difícil distinguirlo porque no es que pone una cabecera noticias nacionales, no. Aquí de repente te hablan de la última noticia de la pescatera de la calle Correría y enseguida estamos pasando a hablar de la guerra, iba a decir de la guerra mundial, pero en esta época todavía no estaríamos en la guerra mundial, la que tocase, ¿sí? La guerra que tocase. Es interesante esta política de los intercambios. Fíjate, el jueves 3 de junio de 1880, en el Anunciador Vitoriano, sale esta pequeña anotación, que se cuela como si fuese una noticia cualquiera. Dice: muchos días hace que no vemos por nuestra redacción a nuestro apreciable colega de Madrid, El Correo, a pesar de que enviamos con puntualidad nuestros números. Uy. Esto era un mensajito para el señor que leía allí en Madrid, en la redacción del Correo, y claro, ellos aquí desde Vitoria les mandábamos al Correo de Madrid directamente pues todos nuestros números, pero ellos no nos mandaban el suyo. Y a ver qué pasa aquí. Menudo mensajito, ¿eh? Esto nos da un poco una idea de cómo funcionaban. Y luego la última parte del periódico, la cuarta y última página, eran los anuncios. Los anuncios que al principio empezaron siendo prácticamente todo el periódico y que poco a poco fueron perdiendo espacio gracias a las noticias, que cada vez tenían más interés. Es decir, aunque nos pueda llamar la atención, todos estos periódicos surgieron en un primer lugar simplemente como herramientas de anuncios. ¿Os acordáis o te acuerdas del Calea? Sí, del Calea, claro. ¿no? Pues tú imagínate el Calea de esta época, pero que va tomando, se convierte en cualquiera de los periódicos que hoy conocemos, ¿no? Que empiezan solo con anuncios y cada vez van recogiendo más noticias. Ismael, ¿cuánto costaba? Bueno, a ver, en 20 años entiendo que posiblemente cambiaría el precio, digamos que iría subiendo, ¿no? Mequillas. Completamente. Fíjate, sí. Fíjate la de datos que te he dado. Serían centimillos. Pues claro, sí, serán unos cuantos céntimos. Pero mira, este es un dato importante porque a la gente, a ver, esto era lo que le empujaba. El periódico lo que vivía no era tanto de las ventas directas a la gente que compraba en un kiosco, sino sobre todo de sus anunciadores. Eran los anunciadores los que pagaban los anuncios, los que pagaban gran parte de la minuta. Y no sé cómo lo ves de tiempo para abordar una primera noticia, por ejemplo, pues de las que nos recogen. Vamos con una única y dejamos el resto para dentro de 15 días. Vamos con una que es interesante, del 23 de abril de 1879. Yo voy leyéndola textualmente y si se te ocurre algún comentario, luego si no lo comentamos al final. Vale. Dice la noticia: una persona piadosa nos ruega llamemos la atención de quien corresponda sobre el abuso que de algún tiempo a esta parte se observa en algunas de las iglesias de Vitoria, en las que algunas mujeres no tienen en cuenta el decoro de su sexo y se sientan en los bancos destinados a los hombres, hallándose mezclados con ellos y llegando a la comodidad de algunas a tener al mismo tiempo silla para arrodillarse y asiento, con perjuicio de las personas ancianas o enfermas que sufren la molestia consiguiente. También se nos ha quejado del excesivo número de sillas que existen y que no satisfacen ningún derecho. Madre mía. ¿Qué te parece que está contando? Pues bueno, pues me parece que es, madre mía, lo que hemos evolucionado en 150 años. ¿Has visto? Bueno, en primer lugar, esta idea de que en las iglesias, en misa, en todo, cada uno en su sitio. Cada uno en su sitio. Las mujeres a un lado, sí, los hombres a otro lado, y cuidado que cualquier mezcla ya levantaba el escándalo. Claro, tú imagínate las aludidas se enteraban seguro, aunque no leyesen el periódico, seguro. Porque, de nuevo,
estamos hablando de un periódico en el que hay muy poca gente. Bueno, esto nos da una idea cómo podéis... Y luego también es interesante, dice que nos está hablando de que no existían sillas ni bancos en las iglesias. Existían, pero muy pocas, y estaban reservadas solo las personas ancianas, que igual eran las que necesitaban, que durante tanto tiempo que podía durar una misa, estar sentadas, ¿no? Claro. Para todo el resto de la gente estaba de pie. Las iglesias, que hoy día las vemos llenas de bancos, tendríamos que imaginarlas, no hace tanto tiempo, hace 150 años, pues vacías de gente. Pues vamos a dejar aquí, como hemos dicho, el anunciador vitoriano. Dentro de 15 días tienes que contarnos cuánto costaba, cuántos centimillos, que seguro que eran centimillos. Me apunto este dato y tenemos reservadas próximas noticias, una especie de crónica negra de Vitoria, que va a ser muy interesante el próximo día. Seguro. Ismael García, es que ricasco. Bueno, un placer, Suri. Las 11:43, una paradita y volvemos.